En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana en la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Comenzamos un nuevo capítulo de Chile Público, por supuesto, a través de todas las plataformas, a través de todas las frecuencias de Radio Agricultura a lo largo y ancho de esta patria llamado Chile, desde Copiapó y hasta Punta Arenas en todas nuestras señales propias, también desde Arica y Copiapó en nuestras señales asociadas. Lo hacemos con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Te leo dónde, en nuestro WhatsApp, que es el más 569-8868-4923. Como es tradicional, estamos en nuestros estudios, acá en la comuna de Providencia, Avenida Providencia 1208, piso 6, en los controles el señor Luis Fraile, y qué agrado además porque un estudio repleto, un estudio lleno. Durante harto tiempo nos teníamos que controlar esto de los invitados por el tema COVID y todas esas cosas, así que es un agrado por fin tener tablero completo aquí en el estudio de Chile Público. Voy a partir por los que están más cerca. Aquí a mi derecha ya ha estado un par de veces en el programa Agustín Romero. Siempre se me olvida el distrito, sí, diputado. Distrito 8. Distrito 8, comunas de... Comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Maipú, Estación Central y Cerrillo. Tal cual. Nos vimos más o menos hace unas 3 semanas, usted me podrá corregir. Esto me tocó animar el Agricultura Prime. Me acuerdo que estuvimos con Marcelo Díaz, Michelle Lavé y no recuerdo, Juan Francisco Lagos puede ser. Bienvenido, Carlos Ominami. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Y a continuación de Carlos Ominami, si mal no recuerdo, también me puede corregir, primera vez aquí en Chile Público, directamente desde el Maule, por Evópoli. Jorge Guzmán, bienvenido a nuestro programa. Sí, muchas gracias, Jorge. Primera vez en el programa, pero con mucho ánimo y muchas ganas de conversar. Estupendo. Bueno, asumo que ustedes, los diputados, se habían visto en el Congreso, alguna vez habían conversado, no sé si comparten alguna comisión. No compartimos comisión, ¿no? Pero nos ha tocado sí conversar ahí en el sector. ¿Con Carlos Ominami le había tocado estar en algún foro, alguna reunión? No sé. No, son diputados jóvenes, no habíamos tenido ocasión de estar, pero por eso mismo que le he preguntado y pues, estábamos conversando ahí sobre cómo ha sido su inicio en la Cámara de Diputados, en qué comisiones participan y eso. Excelente. Oye, a propósito, ahora que me entró la duda, ¿fuiste directamente a la Cámara de Senadores o pasaste también por la Cámara? Yo no pasé por la Cámara de Diputados. Directamente a... Además, era una época, te puedo contar algo divertido, era una época, siempre se decía, bueno, tú quieres ser diputado, quieres ser senador, y la verdad es que en esa época, las cosas pueden cambiar, en esa época todos los diputados querían ser senadores, pero no había ningún senador que quisiera ser diputado. Pero es que claro, que ahora se acaba la cosa, entonces entre irse para la casa, algunos dicen, bueno, me voy a la casa, y bajo al Parlamento. Hay por lo menos un par. Sí, yo recuerdo Bianchi. Tres. Naranjo y Kuchel. Y en algún momento el diputado Mata, ¿o no? El diputado Mata era senador y en vez de ir a la reelección de senador, fue senador entre comillas designado, suena feo, pero es porque... No, o sea, reemplazante. Reemplazante, sí. Muy buena corrección, Carlos Vidal. Ya. Oye, es imposible no comenzar preguntándole un poco por el acontecimiento que recorre no solamente la política chilena, sino que recorre todo la noticia, todo lo mediático, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la detención de Héctor Yaitul, líder, vocero de la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, probablemente la organización de violencia política más relevante en Chile desde la desaparición de, no sé, el Mapu Lautaro, ¿no es cierto?, a principios de los 90, más o menos. Por ahí Carlos Ominami, que estuvo muy protagonista en esa época, nos puede ayudar. Pero claro, probablemente la organización violentista más conocida, más estructurada, con una mayor cantidad de atentados, y su líder natural, cofundador, pero su líder natural y especialmente muy activo en términos mediáticos en el último tiempo, especialmente llama la atención durante el gobierno del presidente Boric, que por ahí al principio uno pudo
entre comillas, haber pensado que las relaciones pudieron haber sido como más dialogantes, por ahí las relaciones, recordemos la ministra del Interior hablaba del Gualmapu cuando llegó al ministerio, entonces uno diría, bueno, por ahí a lo mejor se iban a entender mejor, pero todo lo contrario, de hecho, Héctor Yaitul se encuentra detenido y el día de ayer jueves se enfrentó además los cargos que le imputa la Fiscalía, por ley de seguridad interior del Estado, puesta durante el gobierno de Sebastián Piñera, entiendo, el año 2020. Agustín Romero, parto contigo porque también, claro, dentro del espectro de la derecha, también hemos visto distintas aproximaciones en términos del conflicto mapuche, entendiendo que todos, por supuesto, condenan la violencia y los actos terroristas y todos lo consideran terrorismo, pero son distintas aproximaciones. No es casualidad, ¿no es cierto?, que tengamos aquí probablemente a los dos referentes de la derecha chilena, desde republicanos hasta Evópolis. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Y además, para agregarle un pelo a la sopa, las declaraciones también, ¿no es cierto? No las declaraciones, la supuesta llamada de teléfono que hoy día se filtra de la ministra, que no sabemos bien para qué fue que llamó a Héctor Yaitul, cuál era la intención, y ahí también hay aproximaciones diferentes. Bueno, primero nos alegramos que la justicia, aunque tarda, haya llegado en ese sentido y por fin una persona tan peligrosa como el señor Yaitul esté siendo hoy día formalizada, esté dentro de la posibilidad de que tenga que empezar a pagar por las fechorías que yo creo que nosotros hemos ido denunciando hace mucho tiempo. Es que Yaitul es una persona peligrosa, una persona que ha hecho declaraciones que son tremendamente complejas para el Estado de Derecho en Chile. Yo creo que ninguno de los que está acá podría estar tranquilo o estaría en este momento en este programa si hubiera hecho la mitad de las declaraciones que ha hecho el señor Yaitul. Entonces, yo siento que hoy día una persona que ha causado tanto terror en las zonas en las que él tiene cierta influencia, no puede estar campante dando vueltas por Chile haciendo seminarios en Peñalolén o simplemente haciendo declaraciones pensando que no le va a pasar nada, porque en Chile tenemos un gobierno, tenemos un Estado de Derecho, tenemos un presidente de la República que tiene que gobernar este país. Ahora, lo lamentable solamente en este punto es que finalmente lo que llegó esto fue una acción de la justicia, una querella que se presentó en el año 2020 y que en definitiva yo no sé si el gobierno estaba preparado, porque según entiendo incluso tomó esta medio por sorpresa a las autoridades de gobierno. Entonces, yo creo que finalmente están funcionando la independencia de los poderes del Estado y espero que el señor Deitul pague por las fechorías que está haciendo y se haga responsable realmente de aterrar a este país. Eso no puede ser. Definitivamente lo que tenemos que hoy día bregar todos los que estamos acá es por la paz en Chile en un momento que estamos tan polarizados. Tenemos que salir adelante todos como país y no podemos tener un grupo de personas que ande dando vuelta en el sur o tomándose una zona tan grande causando terror a la población. Jorge Guzmán, ¿es la misma visión desde Evópolis, que es una derecha más de centro, que es una derecha más liberal? Bueno, primero yo creo que Evópolis, Republicano y todos los partidos de la centro-derecha, y estoy seguro que la gran mayoría de los partidos de centro-izquierda defienden la democracia, defienden el Estado de Derecho, defienden la libertad de opinión, pero respetando las normas y respetando los poderes del Estado. Lo que hace Héctor Yaitul en definitiva es desafiar al Estado de Derecho, actuar en contra del Estado de Derecho y por tanto lo que tienen que operar son las instituciones. Y la institución que aquí opera es la Fiscalía, el Ministerio Público a través de las policías y detienen a Héctor Yaitul y a la vez y se inicia un proceso judicial. Por tanto, otro poder del Estado, que es un poder independiente, como el Poder Judicial, busca sancionar los actos delictivos que ha llevado a cabo Héctor Yaitul. Por tanto, yo creo que la visión tiene que ser general. Tenemos que defender nuestras instituciones democráticas, tenemos que defender al Estado de Derecho y si existen diferencias, tenemos que ver cómo solucionarlas dentro del marco del Estado de Derecho. Si hay una persona que quiere, a través del terrorismo, porque lo que hace Héctor Yaitul en la macrozona sur es terrorismo, tenemos que enfrentarlo con todas las herramientas que nos permite el Estado de Derecho, y eso es un poco lo que está haciendo y operando con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. Carlos Minami, tú tienes una tremenda historia política como senador, ministro, y durante los 70 también como miembro del MIR, ¿no es cierto?, que en algún momento abraza la violencia política como parte también de la manera de ser parte del sistema político. ¿Existe alguna relación entre el ideario del MIR y lo que vemos hoy día con la CAM, con Héctor Yaitul, o son historias diametralmente opuestas y si es así, ¿por qué? Yo creo que efectivamente son historias completamente opuestas, ¿no? La historia del MIR son historias que tienen que ver con los años 70,
Yo fui parte de eso. Ahora hay que decir lo siguiente, el MIR básicamente se dedicó a hablar de la lucha armada, no la practicó. O sea, el MIR prácticamente no tiene delitos de sangre a cuestas, no tiene víctimas como no tiene el historial de delitos que tiene la CAM y que tiene estos J-Tool. Desde ese punto de vista, creo que son historias bien distintas. Yo comparto, yo creo que es muy importante que el Estado de Derecho funcione. Creo que lo que se están persiguiendo aquí no son las ideas. Yo leí bien el acta, la acusación que hace el Ministerio Público, y aquí están los robos de madera. Por lo demás, esto y tú prácticamente confeso de haber participado en robos de madera, en ocupaciones ilegales de predios, y por tanto me parece a mí que el Estado de Derecho tiene que funcionar. Lo que se están condenando, lo que se está persiguiendo aquí no son las ideas, sino que hechos, y creo que además, creo que era bien insostenible la situación, porque en el fondo esto Yaitul también estaba como jugando con el Estado de Derecho, de alguna forma burlándose de las autoridades. Yo entiendo plenamente que es otra época, el contexto de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Todo el contexto revolucionario que imperaba en América Latina, pero lo que uno entendería es que el MIR también estaba fuera del Estado de Derecho. No, efectivamente, Mir estuvo fuera del Estado de Derecho. Mira, tengo una visión, yo rescato cosas del MIR de esa época. Y para que la gente no entienda, esto estamos hablando antes del golpe militar. Estamos hablando antes del golpe militar. Ahora, ¿qué es lo que hay que decir o reiterar? O sea, el MIR se dedicó básicamente a hablar de la lucha armada y no la practicó. Más bien se dedicó durante el tiempo del gobierno de la Unidad Popular. Por lo demás, tomó antes de la campaña electoral la decisión de hacer una tregua, y finalmente no se mantuvo en los marcos del Estado de Derecho y hizo política finalmente al interior de las instituciones. Creo que el MIR tuvo cosas que yo hoy día no comparto. Yo rompí con el MIR en el año 76. Lamento mucho lo que ocurrió con el MIR posteriormente, porque la historia del MIR es una historia terrible. Es la historia de un exterminio. Son cerca de 800 o 1000 personas que simplemente desaparecieron. O desaparecieron o fueron fusiladas, que no están. Sí. Simplemente no están. Es una diferencia importante, entre otras cosas, con las izquierdas revolucionarias de otros países. El caso, por ejemplo, de Uruguay. En Uruguay los tubamaros resistieron, sobrevivieron, y el caso de Pepe Mujica, que tuvo 14 años preso. El caso de Dilma Rousseff también. En el caso del MIR, desgraciadamente, fue una organización que fue terminada, y yo francamente eso lo lamento. Creo que la izquierda chilena habría sido distinta también si esa generación no hubiese sido capaz de revisar autocríticamente su comportamiento y haber sido parte de la recomposición posterior. O sea, yo creo que lo hicieron. Yo creo que lo hicieron en términos de lo exitoso finalmente que fueron sí, durante lo que pasa es que lo que vivimos para contarlo fuimos pocos. Le digo, en Chile los muertos, entre muertos y desaparecidos, el registro oficial habla de más o menos 3 mil y tantas personas. De esas yo te diría fácilmente un tercio son ex militantes del MIR. Entonces, creo que a mí me correspondió, tuve la suerte de haber sobrevivido, y tengo desde ese punto de vista también una visión crítica, una visión autocrítica, porque también respeto mucho el esfuerzo que muchos hicieron, porque la lucha armada del MIR se hizo fundamentalmente en condiciones de dictadura, que es algo completamente distinto a tomar las armas en condiciones de democracia. Muy distinto también a lo que sucede a principios de los años 90, ¿no es cierto? Donde los gobiernos de la Concertación lo que hacen es infiltrar distintas organizaciones paramilitares para terminar de desactivar las que seguían con vida, puntualmente el Frente Patriótico, puntualmente el Movimiento Popular y Juvenil Lautaro, ¿no es cierto? Siendo probablemente los dos hechos más connotados, lo que fue el secuestro de Cristian Edwards y también el asesinato del senador Jaime Guzmán. ¿Cómo la Concertación, también para seguir un poco con ese paralelo, enfrenta ese problema y también en eso fue exitosa, pero esos grupos quedaron efectivamente eliminados? Mira, bueno, fue una decisión muy dramática. Yo era parte del gobierno, yo era ministro de Economía en el momento en que se produjo el asesinato a Jaime Guzmán. Fue un momento de gran conmoción y un gran desafío para un gobierno que se estaba recién instalando. Era un gobierno que tenía que darle garantía al país de que iba a ser capaz de defender el Estado de Derecho, que tenía que enfrentar con todos los recursos que el Estado de Derecho le pusiera a su disposición a los asesinos de un senador de la República. Era una cosa tan grave como esa. Hay que tener presente lo siguiente, que había un precedente también que era muy, muy dramático, que era el precedente exactamente el año 71, si no me equivoco, sí, el 71, el final del 71, cuando un grupo terrorista, en el tiempo del gobierno del presidente Allende, la vanguardia organizada del pueblo, asesinó
Los hermanos Rivera Calderón. Exactamente, al ex ministro Edmundo Pérez Pérez Sujovic. Entonces, eso fue, por ejemplo, ese fue un punto de inflexión en el gobierno de la Unidad Popular. Desde ese momento las cosas se comenzaron a radicalizar, se polarizó el ambiente, la democracia cristiana se entendió aliarse con la derecha y conformaron un bloque que hizo una oposición muy, muy fuerte al gobierno del presidente Allende. Entonces, lo que nos dimos cuenta rápidamente que no podíamos consentir que pasara algo de ese tipo, y creo que lo que se hizo fue lo correcto, fue generar también los recursos para que el Estado de Derecho no quedara indefenso frente a la acción de grupos terroristas que no tenían ninguna justificación, porque lo que teníamos ya en Chile era un proceso de reconstrucción democrática en donde la violencia no podía tener cabida. Fíjense que a propósito de la muerte de Edmundo Pérez Sujovic, muy cerquita de aquí en la radio, calle La Bravazón. Si mal no recuerdo, iba acompañado además de una de sus hijas, una historia bien dura, bien dramática. Si alguien la quiere revisar, hay varios artículos entretenidos de eso. Agustín Romero, a ver, ¿cómo se avanza en la solución del problema de la Araucanía? Por ahí uno escucha opiniones respecto a seguir militarizando la zona, avanzar en estados de excepción más duros, menos maquillados, de esto de la cuestión acotada, ¿no es cierto? Pero da la impresión de que, por lo menos, en mi opinión, a las balas tampoco vamos a arreglar necesariamente el problema. Sí, por supuesto. El tema de la militarización o imponer de alguna manera la fuerza es una medida que tiene que darse como un tratamiento de urgencia médica. O sea, estamos poniéndole inmediatamente algún antiinflamatorio o algo a la enfermedad. Pero obviamente que el diálogo que tiene que haber con comunidades, con las distintas visiones que existen dentro de la zona es un tema completamente distinto. El problema que hay es que yo siento que estos grupos, mientras estén funcionando, también tienen cooptado a aquellas personas que sí quieren dialogar. Porque hay comunidades, en esto los republicanos lo hemos dicho siempre, nosotros separamos absolutamente lo que son las legítimas demandas del pueblo mapuche de lo que son las acciones terroristas, narcoterroristas, de los grupos como el grupo Lafkenchi y todo eso, que lo que hacen es infundir terror, incluso ante sus propios, por así decirlo, vecinos, ante sus propios, ¿cómo se llama? Su propio pueblo. Entonces, lo que está pasando hoy día, y a mí me ha tocado ver gente que he conocido en comunidades que de repente tú los ves y las personas prefieren quedarse calladas porque también tienen miedo, y tienen más miedo que uno, porque en definitiva ellos nadie los protege, ellos están solos, viven en sus comunidades, son gente pacífica, que vive de lo que cosecha, que tiene una cosmovisión súper interesante, pero están solos. Entonces, también hay una responsabilidad que tiene que tener el Estado de decir, ¿sabe qué más? Nosotros tenemos que parar estos grupos violentos y pararlos con fuerza. Y otra cosa muy distinta es lo que tenemos que hacer como sociedad chilena para ir superando estos conflictos que tienen larga data, lamentablemente, larga data, y siento que no siempre se toman en serio porque los diálogos que hay que tener con los pueblos originarios es un diálogo muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados. La forma de negociar de ellos, de parlamentar, son distintas. Ellos no son personas que vayan y se sienten contigo y negocien de un día para otro. Ellos se toman su tiempo. Tienen intereses muy distintos unos de otros. Cuesta, por ejemplo, identificar con quién es el interlocutor que tengo que hablar, sino que hay muchos interlocutores y las comunidades tienen distintos intereses allá. Entonces, cuando tú piensas que te vas a sentar y estés listo con todo lo de la novena región, por decirte una cosa, no, hay distintos grupos que tienen otras visiones y tampoco son, por así decirlo, no traducen todo no monetarizan las cosas, no monetarizan todo, sino que también buscan otros intereses adicionales. Por lo tanto, hay un trabajo que es un desafío tremendo que nos queda a nosotros y yo creo que se ha avanzado bastante. Yo creo que hay una comprensión completa en que este tema, primero tenemos que salvarlos de estos terroristas y después, obviamente, profundizar las negociaciones y conversaciones. Mira, entre paréntesis me acordé del nombre del libro, se llama La Gran Testigo. Y recuerdo también que supuestamente esto del asesinato de Edmundo Pérez Sujovic se debió a una toma de terrenos en Puerto Montt, en Pampirigoyen, cuando Pérez Sujovic era ministro del Interior de Eduardo Frei. Jorge Guzmán, ¿se filtró o no se filtró? Bueno, esto de la llamada de la ministra Yarza, ¿no es cierto? ¿Puede una ministra Vega. Perdón, la ministra Vega.
¿Puede un ministro de Estado ir a conversar con un interlocutor válido? Porque supuestamente Héctor Yaitul lo ponderamos, ¿no es cierto?, como el líder natural de la CAM. ¿Puede un ministro hacer una llamada a Héctor Yaitul? No sabemos cuál era el tenor de la llamada. Puede ser que lo quería felicitar por el santo, si era San Héctor, o puede ser que quería, no sé, comenzar algún tipo de diálogo, no lo sabemos. Pero, ¿es correcto que un ministro se sienta a conversar? Mira, yo creo, Jorge, cuando escuchábamos a Juan Carlos y hace un análisis un poco de lo que les tocó vivir en la década de los 90 y cómo se defendió al Estado de Derecho y defendió la democracia, hay que definir, tomar una decisión y tomarla en serio. Y lo que aquí falta es que se tome en serio el combatir la violencia. Si no puede ser que normalicemos la violencia en el sur. No puede ser que condenemos a la gente del sur a vivir con miedo, a vivir con temor, a no poder emprender, a no poder transitar. El emprendimiento en la macrozona sur es terrible. La gente no puede emprender si quiere desarrollar una actividad económica en el área del turismo, en la agricultura u otra. No puede hacerlo porque ¿quién va a ir ahí? ¿Quién va a querer trabajar allá? ¿Quién va a poder emprender allá? Entonces estamos condenando a una parte de Chile a la pobreza y al subdesarrollo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros no podemos coquetear con la violencia. Y a mí la que llamó fue una asesora, Tania Santi, sí. No cualquier asesora, una asesora grado 2 del gabinete de la ministra que tiene un sueldo superior a los 6 millones de pesos, por tanto estamos hablando de alguien de confianza en la ministra, que Héctor Yaitul, que es una persona que está siendo buscada por la justicia, que amenazó al Estado de Derecho, que sabe que posiblemente sus llamadas están siendo escuchadas, le dice y la deriva a hablarle por WhatsApp. Por tanto, ¿cómo va a poder existir que un agente del Estado, del gobierno, converse con un delincuente y tenga un diálogo que no conocemos, que esperamos que se aclare, pero a mí me parece grave, porque aquí lo que estamos viendo es una línea muy delgada. Pero voy a ser de abogado del diablo. ¿Cómo voy a arreglar un problema, a menos que sea exclusivamente a las balas, si no es a lo menos llamándolo para entender algo? Lo que pasa es que tú tienes que ver con quién dialogas. Lo que decía el diputado Romero es muy cierto. Aquí tenemos que separar, no podemos confundir el terrorismo con los problemas legítimos de los pueblos originarios de la macrozona sur. Con ellos nosotros tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos, tenemos que conversar, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que reparar. Pero el problema son precisamente la CAM, son los que hacen pueblos originarios. Lo que hace Yaitul es ocupar la lucha de los pueblos originarios para hacer terrorismo. A ellos no les interesa tener un acuerdo. A ellos no les interesa resolver este problema, porque ellos están haciendo del terrorismo una actividad económica. Si el robo de madera es una actividad económica para ellos, están las conversaciones con personas que transaban madera para construir una casa. Entonces no me digan que el terrorismo es por la causa legítima del pueblo mapuche. Aquí lo que hay es un señor que hace terrorismo en el Estado de Chile, que tiene sometido a la macrozona sur al subdesarrollo, a una situación económica compleja, y que en definitiva el Estado de Derecho, que tiene que perseguir a estas personas, tenemos una persona que está dentro del gobierno, la ministra de Desarrollo Social y Familia, conversando y dialogando con un terrorista. A mí me parece grave, y yo creo que no debe existir. Respondiendo directamente a tu pregunta, creo que es grave que se establezca ese tipo de diálogo. Y si lo quiere hacer, transparente. Que todos sepamos que está dialogando con un terrorista para ponerle fin a los hechos de violencia que están allá. Y lo primero que tiene que hacer es pagar con la justicia los hechos ilícitos y graves que ha cometido. Carlos, ¿se puede dialogar con Héctor Yaitul directamente desde el Estado de Chile? Mira, yo no conozco los detalles. Yo creo que de la llamada, tan importante como el cómo saber cuándo fue esto. Porque, a ver, ¿perdón? 11 de mayo. 11 de mayo de ahora. Bueno, yo creo que eso en verdad es inadmisible. Creo que habría sido distinto, por ejemplo, si esto se hubiese planteado al inicio del gobierno. A mí me parecía que tenía una cierta lógica que un nuevo gobierno ofreciera mano tendida para discutir. Y decirle a Yaitul, a ver, conversemos, veamos cómo arreglamos esto. Ahora, si no hay de su lado disposición a llegar a ningún tipo de acuerdo, él por lo demás descalificó rápidamente de entrada al gobierno, incluso se burló del gobierno, me acuerdo perfectamente de sus palabras, dijo que este era un gobierno hippie, socialdemócrata, buena onda, con el cual izquierda. Él no tenía nada que ver. Entonces, bueno, creo que si esta conversación hubiese sido al inicio, los primeros días de instalado el gobierno, decirle, mire, conversemos. Ahora creo que esto habría que haberlo hecho también de cara a la opinión pública. Yo tengo la impresión yo creo que habría que haberlo invitado a conversar. La ministra del Interior fue y la sacaron a balazo. Desde ese punto de vista, yo creo que fue un poco ingenuo lo que hizo la ministra del Interior, pero estaba bien intencionado. Era la idea de partir conversando. Conversando se entiende la gente, se resuelven los problemas. Bueno, si ellos no quisieron, ahí tienen que atenerse a las consecuencias. Estamos haciendo Chile Público a través de todas las frecuencias y plataformas de Radio Agricultura. Hacemos una pausa y volvemos con más. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
De vuelta, escuchas Chile Público y lo hacemos con Municipios por Chile. Noticias realmente descentralizadas. Municipiusporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Aquí en el estudio ya lo hicieron, ¿eh? El diputado Guzmán desde el Maule, aquí desde el Distrito 8, el diputado Romero, también Carlos Ominami, porque ya descargaron la app de Radio Agricultura. Pueden escuchar este y todos nuestros programas de cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas el listo con la app de Agricultura. Siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Hablemos un poco de lo que va a suceder este 4 de septiembre, o más bien, de lo que va a suceder el 5 de septiembre. Más allá de las encuestas que por estos días además ya están silenciadas, por lo menos de manera pública, por ahí siguen circulando en términos privados, de repente llega una, ¿no es cierto?, qué sé yo. Pero hablemos de lo que va a suceder el 5 de septiembre. Voy a partir contigo, Carlos Minami, porque en esta elección la derecha completa está cuadrada con el rechazo y está recibiendo refuerzos, ¿no es cierto?, de la centroizquierda. Cosa contraria pasó la vez pasada en el plebiscito de entrada, ¿no es cierto?, en donde estaba cuadrada entera a la izquierda y recibieron refuerzos de la centro derecha. Primera pregunta. ¿Cuánto duele? Porque yo sé que tú votas por el apruebo del programa pasado, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto duele ver a los camaradas, a los compañeros históricos, ¿no es cierto?, de tantos años, de tantas batallas, al frente? Mira, duele, hay que reconocerlo. Ahora hay compañeros y compañeros en esto. Hay gente, yo he conversado con varios de ellos que después de mucho darle vuelta al texto de la propuesto por la convención, dicen, mira, la verdad es que yo estoy demasiado en desacuerdo, voy a votar rechazo. Y eso me parece a mí súper respetable. Lo que a mí me parece más complicado y es lo que a nosotros personalmente o a mí ya mucho más nos duele, son las personas que han tomado así un rol de primera línea, se han puesto como de guaripola, de alguna forma. ¿Quiénes A son ver, esos? lo digo, el caso de Matías Walker, por ejemplo, Ajá. el caso de Felipe Arboe, que no se han contentado con decir, mira, si nosotros tenemos diferencias con el texto, yo creo que esas diferencias son totalmente legítimas, buena parte de esas diferencias yo las comparto, pero ellos podrían perfectamente haber volcado toda esta energía a la idea de apoyar el apruebo para hacer una reforma profunda posteriormente. Desgraciadamente no tomaron esa opción y yo lo que creo, y en esto lo digo con mucho respeto, de alguna forma se han dejado utilizar porque no ha sido también la demostración de una gran rigurosidad táctica por parte de los partidos de oposición. No hay ningún dirigente político que haya aparecido, ni uno en el último tiempo. Tomaron esa decisión y son finalmente los amarillos, Cristian Barken, Matías Walker, son Jimena Rincón, las que han aparecido como los grandes voceros del rechazo. Eso a mí me parece que, a mí me duele eso. A mí me duele porque creo que son personas con las cuales tenemos toda una larga historia y que terminen de alguna forma siendo instrumentalizados me duele. Jorge Guzmán, ¿cuál es la diferencia de este amplio rechazo, ¿no es cierto?, desde, no sé, Javiera Parada, como decía Carlos Minami, Felipe Arboe, Jimena Rincón, hasta el diputado Romero, José Antonio Kast, Axel Kaiser, Gonzalo Lacarrera, que le mandamos un saludo, que era compañero nuestro aquí en la radio? ¿Cuál es la diferencia del rechazo de Evópoli hasta el rechazo de Republicanos, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay más cosas que nos unen a cosas que nos separan. Y yo creo que el rechazo del 4 de septiembre es un rechazo muy distinto a la concepción tradicional política que nosotros tenemos. No es la elección de la izquierda contra la derecha, sino que es una elección que a mi juicio tiene que ver qué es lo mejor para Chile. Yo creo que el apruebo lo que propone es una fragmentación importante del país y lo que propone el rechazo es justamente lo contrario, la posibilidad de tener una nueva constitución después del 4 de septiembre. Y lo hemos ratificado como Evópoli, lo han ratificado los partidos de Chile Vamos, lo ha dicho la Democracia Cristiana, lo ha dicho la centroizquierda, que están disponibles para construir una buena constitución, pero que en definitiva una al país. Y yo creo que lo que le faltó a este texto constitucional es la posibilidad de que fuera aprobada por una amplia mayoría, donde todos nos sintamos representados. Y por cierto que tomando ahí las palabras de don Carlos, creo que las figuras de la centroizquierda lo que han hecho en definitiva es darle viabilidad a un proceso. Y yo me siento bien responsable de sumarme a darle garantía a esas personas de la centroizquierda que puedan decir rechazo. En la medida que nosotros decimos, ¿sabéis que estamos disponibles para después del 4 de septiembre hacer las reformas constitucionales que sean procedentes para iniciar un nuevo proceso? Le estamos dando viabilidad a la centroizquierda para decir rechazo porque el texto no me gusta. Entonces, yo siento que no podemos cerrar o taparnos la cara y decir, ¿sabéis que avancemos nomás y después vemos cómo solucionamos esto? Porque los problemas
cuando tomamos malas decisiones políticas no lo pagan los políticos, generalmente lo paga la gente. Y las consecuencias de una mala constitución o una constitución que divida a Chile va a significar 30 o 40 años de discusión de cómo vamos mejorando el texto constitucional. Y esa incertidumbre va a perjudicar al país. Por tanto, yo creo que hay más cosas que nos unen con la gente del rechazo que las que nos separan, al menos para el 4 de septiembre. Sin duda que después del 4, ahí no sé cuál es la opinión del diputado Romero, pero ahí pueden existir ciertas diferencias. Pero la gran mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso están de acuerdo que después del 4 de septiembre tenemos que iniciar un nuevo proceso para tener una buena y nueva constitución. Diputado Romero, uno de los consensos que uno puede observar respecto a estos días es que muchos parten de la idea que la constitución, ya sea de Pinochet Lago, le vamos a decir Pinochet Lago para todas las interpretaciones, se acabó, ¿no es cierto? Y además así fue ratificado en el plebiscito de entrada con prácticamente 80-20. Por ahí yo tengo la impresión de que especialmente quienes fueron electos en la convención constituyente creyeron que eso era casi que un cheque en blanco y que poco menos que el 80% de este país se identificaba con una constitución bien de izquierda. Esa es mi lectura superficial. Pero siento también que por estos días y especialmente el Partido Republicano, al negarse a los 4/7, ¿no es cierto?, que fue finalmente aprobado, también están desconociendo de una u otra manera ese 80% que dijo no más con la Constitución del 80. ¿Por qué no abrirse a esos 4/7? No, mira, lo que pasa, Jorge, es lo siguiente. Yo no sé si usted votó también en no, contra sí, de voté en contra. Mira, lo que pasa es lo siguiente. En ese caso en particular, es que siento que todas estas conversaciones que se ponen respecto de qué va a pasar el 5 nos distraen del contenido esencial, que es hablar de lo malo que es el texto que se nos propone, porque la pregunta que nos van a hacer es si aprobamos el texto del proyecto de constitución que nos propone la Convención Constitucional. Entonces, cada vez que hablamos de los 4/7, los 3/5, que si después vamos a llevar un plebiscito en 120 días o nos vamos a juntar en la casa no sé quién para hablar, todas esas cosas distraen de lo principal, y lo principal es hablar del texto, porque cuando la gente lo lee, la rechaza, es así de simple. O sea, nosotros queremos centrar la discusión en eso. Y por lo demás, a mí lo que me parece increíble es que yo soy de un distrito bastante popular, muy grande de Santiago, y cuando voy y hablo con la gente no me habla de los 4/7, los 3/5, no interesa eso. Me hablan de que tienen problemas de seguridad, que anoche no pudo dormir porque estaban todo el día baleando, estaban disparando los narcotraficantes, entonces, y que las plazas son malas. Eso es lo que me dice la gente. Entonces, siento que es una conversación tan ajena que nos saca del foco. Ahora, yo siento que mirándolo desde afuera, no estando de acuerdo a lo mejor con esas decisiones que se toman, yo veo que en el Congreso hay un amplio consenso en que tenemos que darnos una segunda oportunidad. Y eso no es malo. O sea, lo que no podemos permitir es que nosotros nos conformemos como hace el comercial. No te conformes. Tenemos que buscar una buena constitución. Y eso es lo que nosotros los republicanos pensamos, es que Chile se merece una buena constitución. El camino que se tome para llegar a esto es un camino que vamos a tener que hacer en democracia. Mire, yo voy a poner un ejemplo, y aquí está el ex senador, ex ministro Carlos Minami. Cuando se hizo la transición, que muchos la critiquen, particularmente la gente del actual gobierno, ellos no lo hicieron con revancha, ellos no lo hicieron con venganza. Ellos siguieron el modelo de las cosas buenas, corrigieron las cosas malas. Yo era chico, pero yo veo las cosas con la perspectiva del tiempo, y uno lee la historia y se da cuenta que fueron enormemente generosos, tuvieron mucho cuidado, no pasaron nunca por encima de los demás. Nunca vi que se burlaran de Sergio Nofrejarpa, de Andrés Alamán, de Jaime Guzmán. Por el contrario, o sea, yo era muy chico en esa época, pero uno ve la historia y se da cuenta que lo que hicieron fue sacar el país adelante con altura de mira, y eso es lo que no hubo acá. Aquí los únicos que tuvieron altura de mira, fíjense ustedes, fueron aquellos políticos que conocían realmente cómo funcionan los criterios políticos. Felipe Herboy hizo un trabajo increíble, Fuad Chahín también, y vieron en todos los tonos, que por favor, Rodrigo Álvarez, los que fueron parlamentarios, todos pidiendo en todos los tonos, oye, pero por favor, concéntrense en estas cosas, mientras algunos votaban desde la ducha, llegaban disfrazados al Congreso. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que la gente lo hubiese dado cuenta. Cuando nos dicen a nosotros, ¿por qué no está la derecha? ¿Por qué no está acá? ¿Por qué no está este? Porque primero, ¿vamos a discutir sobre Kast o vamos a discutir sobre la Constitución? Vamos a discutir sobre lo que hagan los republicanos. Y por otro lado, la misma gente se dio cuenta. Cuando yo empecé, cuando asumí en marzo, y empecé a recorrer, me di cuenta que la misma gente sola rechazaba, no, esta cuestión a mí no me gusta. Yo fui a una reunión en Lampa, y un concejal comunista dijo, bueno, cuando tengamos la nueva constitución, oye, la pifiadera fue increíble, y ahí me di cuenta que parece que no vamos a tener que hacer tanta campaña nosotros, aquí la gente se está convenciendo sola, los agricultores, las juntas de vecinos,
se dieron cuenta ellos solos. Entonces, la verdad las cosas es que me parece que tienen que hablar ellos más que nosotros. ¿No te parece, Carlos Minami, que hoy por hoy parece que la gente de centro derecha defiende más la concertación de lo que los mismos Todo tiempo pasado ese... A mí me hubiera gustado que no hubieran defendido en la época cuando las papas quemaban, ¿ya? Pero perdón, ex senador, acuérdese que se instauró la política, los acuerdos, yo creo que eso fue muy, también Sí. fue muy contribuyó. Sí, contribuyó diputado, pero también hay que para hacer las cosas así enteramente exactas. También nosotros jugamos con ciertas trampas. Había una trampa que los senadores designados. Tuvimos que se aceptó. Yo por lo menos siempre fui muy crítico por lo demás de las reformas constitucionales, las que se votaron en el año 88, porque creo que nosotros no hubiéramos aceptado nunca quedar, en consecuencia que éramos mayoría política, mayoría social en esa época, haber quedado minoría en el Parlamento en virtud de los senadores designados. Me parece a mí que eso fue una anomalía total, pero es cierto que teníamos un espíritu distinto, sabíamos los que teníamos ya un poco más de edad, teníamos una derrota en el cuerpo. Esto es bien importante, teníamos una derrota en el cuerpo que ha sido la derrota grave de la democracia, con todas las consecuencias que eso significa. Sabíamos que no podíamos fracasar nuevamente. Ese era el mandato que teníamos, el mandato que tenía yo como ministro de Economía. Teníamos que hacer las cosas con mucho cuidado, porque no teníamos derecho a fracasar. Ahora, yo quiero tomarle la palabra al diputado Romero cuando él dice, mire, queremos una buena constitución. Yo tomo esa palabra, yo le creo. Y desde ese punto de vista tiendo a pensar de que estamos hay como una paradoja. Por de pronto, lo que va a terminar el 4 de septiembre no va a ser el proceso, va a terminar el primer tiempo de este proceso. Si esto es un partido, si usamos la analogía de un partido de fútbol, este es un primer tiempo que ha sido durísimo, un primer tiempo con mucho foul, con muchos golpes bajos, y yo espero que tengamos un segundo tiempo que sea distinto. Puede ser un segundo tiempo que no parte el 5, va a partir el 4 de la tarde. El 4 a las 8 de la noche, yo creo que a las 7 vamos a ver los resultados. Sí. A las 8 de la noche yo creo que las cosas pueden cambiar, espero que cada cual tengamos prudencia, los que ganen celebren, los que pierdan se lamenten, pero que las cosas las manejemos de una manera de que no se generen agravios, no se generen ofensas que hagan muy difícil el diálogo posterior, porque yo creo que finalmente podemos encontrar un acuerdo amplio para producir un texto que en un nuevo plebiscito de salida pueda tener la aprobación que esta no va a tener. No sabemos qué es lo que va a pasar el día 4. Creo que hay una elección que está finalmente abierta. El único dato que a mí me parece que es muy relevante y un dato duro es que va a votar mucha gente. Hay más de 12 millones de RUT que han consultado el CERVEL para saber dónde votan. Entonces, presumiblemente, esas personas van a ir a votar. Estamos hablando de varios millones de personas más respecto de la última elección, respecto de la segunda vuelta de la elección presidencial. Ahí votaron 8 millones y medio. Hay gente que hoy día dice, mira, de repente que vamos a llegar a 10 millones y medio, eso puede significar 2 millones de personas más. Desde ese punto de vista, las encuestas podrían estar enteramente equivocadas porque es muy difícil anticipar cuál va a ser el comportamiento de esas personas. Pero más allá del resultado, que va a ser de todas maneras estrecho, aquí digamos las cosas como son, ninguna opción va a estar por sobre el 60%, para decir algo. Ninguna, ¿no es cierto? En consecuencia de que un texto constitucional se merece una aprobación del 60% para arriba. Entonces yo creo que en este segundo tiempo debería ser posible generar las condiciones para hacer lo que la Convención no hizo. La Convención no fue capaz de producir un texto, termino el tiro, no fue capaz de producir un texto que tuviera una aprobación mayoritaria. Yo creo que la Convención se equivocó medio a medio, y yo francamente lo lamento, pensando que los 2/3 de la Convención eran los 2/3 de la sociedad. Varios se los dijimos. Yo incluso ahí en una fundación de la cual soy parte, la Fundación Chile 21, le mandamos una carta a todos los convencionales el 10 de mayo, para decirles las cosas están mal. Aquí están abriéndose todo tipo de flancos, hay reacciones que son ambiguas, está el tema de la vivienda, el tema de los fondos previsionales, el tema de la salud privada, el tema de la educación privada. Bueno, no se escuchó padre y siguieron pensando que los 2/3 de la convención eran los 2/3 de la sociedad, en consecuencia que ya tenían una indicación mayor. Esto no era un problema de las encuestas, era la elección presidencial y la elección parlamentaria. La convención se eligió en mayo, en noviembre tuvimos elecciones presidencial y parlamentaria, y la derecha había sacado el 40 y tantos %, que era más o menos lo que tradicionalmente tiene. Esa era la norma. La norma no era lo que había ocurrido en la convención en mayo, y por tanto entonces siguieron, y hoy día están produciendo un texto que si gana va a ser por un margen muy estrecho. La mayoría de los ministros
de Hacienda, Economía, Interior de la Concertación se han manifestado por el rechazo. No sé si la mayoría, no sé si no ha sacado la... Andrés Velasco, Edmundo Pérez Lloma, Jorge Burgo. Sí, pero habemos también Eduardo Frei. Yo el otro día concurrí, el otro día fuimos un conjunto de exministros. Rodrigo Valdés. Fuimos un conjunto de exministros de Hacienda y también de Economía a manifestar nuestra opción por el apruebo. Estuvimos con Nicolás Izaguirre, con Álvaro García, con Jorge Leiva, un exministro también, Jorge Marchal, se pronunció a favor del apruebo. Y te lo comento precisamente a raíz de lo que acabas de argumentar, porque si uno te escucha, pareciera que no votarías a prueba después de enumerar la gran problemática de los convencionales, del proceso y del texto como fondo. Y además, bueno, toda la caricatura. Yo apruebo. No, sí, yo lo sé. Y te puedo explicar por qué. La caricatura que hay también en torno a los convencionales, el pelado de la tía Pikachu, el guitarreo, la ducha, toda la tontera que vimos. Pero también. Tú dices, necesitamos aprobar, en el fondo lo que yo interpreté, necesitamos aprobarla y le podemos hacer las mejoras. Y antes dijiste, jugamos con las trampas de la Constitución del 80, que ustedes eran mayoría, pero al final esta cuestión está empatada por el binominal, por los senadores designados. Pero ahora también tienes 2/3, 4/7 con el plebiscito de salida y además el tema de la consulta indígena. Entonces, pareciera que los vetos en un momento no eran aceptados, o los candados no eran aceptados, pero ahora sí son buenos. No, yo ahí no comparto contigo, porque me parece a mí que si esta Constitución, si este texto se llega a aprobar a través de un plebiscito, me parece del todo razonable que las modificaciones que se introduzcan sean también objeto de plebiscito, es decir, que se cumpla este principio de los abogados, que las cosas se deshacen de la misma manera como se hacen. Yo creo que no es un candado, me parece a mí que es un elemento de legitimidad democrática que es importante de resguardar, pero yo quiero ir a la otra cosa que tú me señalabas. Yo creo, y por eso voy a votar a prueba, que el texto con todos sus problemas es un mejor punto de partida para la discusión que va a empezar el 4 de la noche. Eso es lo que yo creo. Porque me parece a mí que es un texto que establece un conjunto de definiciones que son importantes: Estado social democrático de derecho, reconocimiento a los pueblos originarios, una fuerte descentralización, democracia paritaria, y se los digo, yo creo que lo que va a quedar vigente en la eventualidad que gane el rechazo es la Constitución actual. Yo no voy a decir la Constitución de Pinochet, una Constitución que efectivamente ha sufrido muchas modificaciones, pero me parece a mí que tengo dudas, para decirlo con mucha franqueza, yo tengo dudas de que pueda, en el caso del triunfo del rechazo, producirse un acuerdo que permita avanzar hacia democracia paritaria, hacia un reconocimiento de los pueblos originarios, hacia un Estado social democrático de derecho. ¿Por qué tengo la duda? No porque hoy día yo diga, no, mira, nos están mintiendo, nos van a hacer nuevamente perro muerto, nos van a engañar, como la verdad que ocurrió. Los tiene aquí. Fue lo que ocurrió a finales de los 80. Yo soy testigo de esto. Déjame, te termino al tiro. Entonces, yo lo que siento es que hay mucha gente en el mundo de la derecha que sinceramente nos han dicho, mira, a nosotros no nos gusta la intervención pública, pensamos que el mercado es un mucho mejor asignador de recursos que el Estado, y por tanto entonces yo creo que tienen sinceras y buenas razones desde el punto de vista de sus convicciones para no estar de acuerdo con un Estado social democrático de derecho. Eso es lo que yo creo. No, pero por ejemplo, usted, ¿qué lo haría, por ejemplo, votar rechazo? Porque usted tiene, por lo que veo, tiene bastante crítica. Pero, por ejemplo, si usted me dijera, mire, ¿sabe que yo votaría rechazo por esta cosa? ¿Pero qué cosa, por ejemplo? No, yo puedo, mira, yo comparto, y quiero decir, más aún como fundación también ayudamos a desarrollar todo lo que fue el acuerdo de los partidos de gobierno hoy día. Uh-huh. Cuando establecieron 5 puntos en torno a los cuales hay que introducir mejoras importantes. Incluso a mí me hubiera gustado que se hubiese introducido un 6.º punto, porque ahí simplemente se dijo, vamos a mirar cómo funciona el sistema político. Yo quiero decir, yo tengo dudas. Yo tengo serias dudas de que el sistema político que está propuesto en este texto sea el mejor para Chile, porque creo que en el fondo fue una transacción entre dos visiones, la visión del presidencialismo y la visión del parlamentarismo, y desgraciadamente nunca estuvo defendido como correspondía las opciones de un régimen semipresidencial, que no es una mezcla, es algo distinto, que me parece a mí que hubiera sido mucho más adecuado para Chile. De repente, en la eventualidad que gane el rechazo, a lo mejor se puede abrir esa discusión. Jorge Guzmán, hablemos un tanto también del fondo del
texto. ¿Qué cuestiones puntuales, 2, 3 cosas dirías tú que son nocivas o que son un argumento concreto para votar rechazo? En especial, si quisiéramos llevarlo, por ejemplo, a tu región, a la región del Maule, tal vez pensando en el agua, tal vez pensando en temas agrícolas, etcétera, etcétera, las comunas autónomas, etcétera. Oye, antes, Jorge, de responder, que te voy a responder, quiero tomarme algo que dijo Juan Carlos acá, y que tiene que ver que ocurre el 4 de Díganme, septiembre, Carlos, no, o no Carlos, son tan- perdón, Carlos. No son tan chicos para que Por me... respeto Es por el respeto a la trayectoria política. La ¿ah? trayectoria política. Muy bien, No, me parece. pero, ¿qué pasa el 4 de septiembre? Yo creo, y yo comparto, que no puede haber un triunfalismo excesivo en ninguno de los que ganen. Si gana la prueba o gana el rechazo, no puede haber triunfalismo porque yo siento que Chile fracasó en su proceso constitucional. O sea, si gana la prueba, no pueden sentirse que hicieron una gran constitución porque es una constitución que no está buena. Y si gana el rechazo, es lo mismo porque seguimos en una incertidumbre de qué va a pasar con las reformas constitucionales que hemos comprometido para el país. En vez de avanzar en la línea del desarrollo como país, que es lo que tenemos que hacer, seguimos trabajando en la lógica de una incertidumbre y poder lograr acuerdos para darle certeza a un país que tiene que seguir avanzando. Entonces, yo creo que ese día tienen que haber, obvio que va a haber un triunfalismo por el que gane, pero tiene que ser un triunfalismo mesurado, porque de verdad que si estamos todos de acuerdo es que la Convención Constituyente fracasó en la labor que se le encomendó. Y respecto a lo que tú me preguntas, yo creo que hay 3 puntos a mí, y viéndolo desde la región del Maule, pero que también tiene una mirada nacional. Sin duda el tema del agua es un tema problemático. ¿Ya? Hubo un acuerdo una ley que promulga el presidente Boric, que se tramita en la administración anterior del presidente Piñera, que logró establecer un nuevo código de aguas que dejó a todos contentos, algo que era inesperado. El ministro de Obras Públicas del momento, el ministro Moreno, yo creo que nunca se imaginó. De las leyes más votadas, casi unánime. Y no, si no me equivoco, un voto en abstención, el resto, o 2 votos en abstención. Sí. El resto todos votaron a favor de un nuevo código de agua que estableció bien nacional de uso público, certeza jurídica, etcétera, proteger no me acuerdo el término exacto, pero que los caudales mínimos ecológicos, etcétera. Por tanto, cómo quedó regulado el agua en la nueva constitución es nefasto para los agricultores, nefasto, porque no les da certeza, porque se crea una institucionalidad nueva que va a entregar el agua sin saber en base a qué criterio, que en definitiva volvemos a este sistema burocrático que a ti sí, a ti no. Creo que es muy, muy complicado. La plurinacionalidad es un tema que es muy complejo. De hecho, a raíz de la detención de Héctor Yaitula y algunas declaraciones incendiarias respecto de cuáles son los territorios indígenas, si no me equivoco, las normas transitorias de la Constitución establecen que el presidente de la República va a tener que determinar cuáles son los territorios. Comisión que se pone. Es una comisión, artículo transitorio de la nueva propuesta, etcétera. Un tema bien complejo, la plurinacionalidad que afecta de verdad la certeza jurídica. Y sin duda el sistema político creo que es uno de los problemas más graves, por cuanto se genera una especie de supremacía de las mayorías que sean momentáneas en definitiva, que van a poder hacer y deshacer y en definitiva puede afectar mucho el desarrollo democrático de nuestro país. Yo creo que son 3 puntos que afectan mucho a la región del Maule, pero que también tienen una mirada más nacional. Finalmente, ¿cuál tiene que ser la posición del gobierno en la eventualidad, en términos de logística política? Porque muchos dicen que el rechazo puede abrir una nueva oportunidad al gobierno. De hecho, lo que hemos visto respecto al presidente Boric es que sus mejores performances, veamos si ustedes están de acuerdo conmigo, fue precisamente cuando se alejó de la postura de Daniel Jadwe. La mejor performance fue cuando en segunda vuelta se mostró más convocante, más abierto. Fue en el discurso del 21 de mayo, también, cuando incluso hizo un reconocimiento al gobierno anterior. Así además se vio en la encuesta, en la misma elección. Entonces pareciera que además va a tener la oportunidad de conducir un proceso constitucional completo, de punta a cabo, a diferencia de lo que le pasó, por ejemplo, a lo mejor al presidente Piñera. Va a poder comenzar ese proceso, entregar ese proceso, una constitución con su firma, una cuestión que va a ser, por supuesto, histórica, que va a quedar para toda la vida, para toda la historia de Chile. Entonces, ¿están de acuerdo en que puede ser una oportunidad? ¿Están de acuerdo? Algunos dicen, gana el rechazo y el gobierno de Apruebo Dignidad se acaba y comienza el gobierno del socialismo democrático. Yo creo que el presidente de la República es el presidente de la República. Gabriel Boric va a haber cumplido recién 6 meses de gobierno, quedan 3 años y medio. Este es un gobierno que está recién partiendo, al cual le ha tocado, convengamos también, una situación difícil, por de pronto tener que culminar un proceso, este primer tiempo de la discusión constitucional, donde yo creo, como decía, que va a venir un segundo tiempo y creo que el presidente tiene una oportunidad, independientemente de quién gane, independientemente de que gane la prueba, que gane el rechazo, que hay un pendiente que es producir un texto que genere una aprobación mayoritaria. Y ese proceso yo creo que lo puede y lo debiera liderar el presidente de la República, cosa que no pudo hacerse
en el primer tiempo. El primer tiempo estuvo liderado por la Convención Constitucional con los resultados que conocemos. Entonces creo que hay una oportunidad para el presidente. Ahora va a tener también que tomar carta en el asunto, va a tener que hacer también, y creo que lo está haciendo, un examen riguroso de lo que ha sido la gestión de gobierno durante estos primeros 6 meses, en donde yo creo que tienen que mejorar. Hay cosas que hay, claramente que hay que mejorar. Es evidente que va a haber un cambio de gabinete, porque hay cuestiones donde el gobierno ha tenido evidentes insuficiencias. Creo que el tema de la seguridad es el más nítido al respecto. Entonces, yo creo que hay una oportunidad para el presidente. Me parece muy bien lo que han estado diciendo los partidos de oposición. Vi también una reunión que convocó la ministra de Defensa con los jefes de bancada de la Cámara de Diputados, en donde también ahí se dijo, mira, que hay que proteger la figura presidencial, no hay que chapear con ella, hay que darle la posibilidad de que lidere en un proceso de mucha consulta, Sí. en un proceso de mucho debate democrático con las distintas fuerzas políticas que tienen que concurrir a un acuerdo básico para que este país pueda tener en el curso del próximo año, en la eventualidad que ganara el rechazo, pudiera tener también una nueva constitución. ¿Les acomoda el Estado social de derechos, ese concepto, ¿no es cierto?, que tanto está dando vuelta por estos días? Y te lo pregunto, diputado, porque si yo tengo un Estado social de derechos, yo lo que interpreto, aquí Carlos que es economista me podrá ayudar con ello, pero yo lo que interpreto es que el Estado necesariamente va a tener que hacerse más grande. No puedo achicar el Estado con un Estado social de derecho, tengo que agrandar el Estado. Y si tengo que agrandar el Estado, ustedes han sido enemigos precisamente, términos coloquiales, de agrandar el Estado. Claro, a ver, yo creo que nosotros compartimos las finalidades de un Estado social de derechos. ¿Quién se va a oponer a que existan garantías a los derechos sociales? Yo creo que efectivamente Chile ha avanzado a un nivel de desarrollo en que su pueblo se merece tener ciertas necesidades cubiertas, una pensión básica, un sistema de salud que atienda a todas las personas con la mejor calidad posible, un sistema de educación que también le entregue igualdad de oportunidades reales a las personas. Yo lo que sí siento es que el Estado subsidiario no significaba, nunca fue un mandato tener mala salud, tener mala educación, que no llegara a los beneficios sociales a las personas. Eso nunca ha sido responsabilidad de las clínicas del Barrio Alto que los hospitales públicos sean malos, ni que los colegios particulares hagan que los colegios municipales o públicos sean malos. Lo que pasa acá es que para nosotros el tema del Estado social es un componente que nosotros podemos conversarlo y podemos llegar al consenso de que efectivamente tenemos que avanzar hacia un Estado que garantice derechos. Eso no tenemos inconveniente. Pero lo que sí creo es que lo que nos molesta a nosotros más que nada es el gasto político, el gasto innecesario, la grasa que hay, los programas que no se cumplen, la plata que se vota. Nosotros bueno, usted fue senador y vio también los programas, los presupuestos, cuántos presupuestos subejecutados, cuántos programas que no existen, de realmente hacer una buena gestión con la plata que es de todos los chilenos. Eso es para nosotros la preocupación. Que los chilenos tengan buena educación, se les garantice, estamos absolutamente de acuerdo, que el agua le llegue a todas las comunidades, estamos absolutamente de acuerdo, que no sea posible que tengas una salud de primera, una salud de segunda, estamos absolutamente de acuerdo, que no tengamos que elegir por plata lo que es bueno y si no tenemos plata lo que es malo. ¿Ya? Nosotros estamos absolutamente abiertos a avanzar en eso. Probablemente vamos a tener diferencias ideológicas en algunos puntos, pero yo creo que finalmente lo que nos va a unir es que queremos siempre darle lo mejor para Chile y nosotros hemos demostrado que al menos, por ejemplo, en el caso de los retiros, nosotros elegimos por Chile, elegimos no darle inflación a este país, pudiendo infligirle un daño al gobierno. Nosotros, arriesgando capital político, los republicanos apoyamos al gobierno, hemos apoyado en todos los proyectos que ha presentado el gobierno para subir MEPCO, sueldo mínimo, incluso estamos abiertos al tema de las 40 horas. Entonces, yo te digo que de verdad, hoy día, como nunca, siento que todas las fuerzas políticas en el Congreso se dieron cuenta de que tenemos que avanzar de otro modo. Última pregunta, muy, muy breve, 10 segundos para cada uno antes que aquí el señor Fraile me empiece a martillar el estudio, porque estamos pasados. ¿Dónde van a estar el 4 de septiembre? ¿Van a estar en algún colegio de apoderados? ¿Van a estar en la sede de los partidos? Bueno, de la fundación. ¿Dónde va a estar Jorge Humán? No, yo voy a estar en Talca, en mi ciudad. La verdad que no me he inscrito como apoderado ni como... Mire, Chile Vamos dice que hay déficit de apoderados en el sector. La verdad que yo creo que los políticos tenemos que dar aquí un pasito al costado. Es la ciudadanía la que se está organizando, la que está formando su estrategia. Nosotros vamos a estar apoyando sin duda, pero en lo personal voy a estar
en Talca con mi familia y esperando los resultados. Carlos Minami, 4 de septiembre. No, yo también voy a estar en la casa con amigos, pero estoy disponible también. Si me llaman para ser apoderado de mesa, apoderado de recinto, estoy completamente disponible para ejercer esa tarea republicana. Y acá, ver, qué tarea republicana aquí. Bien, republicano. Tómenle paso acá. Diputado, ¿dónde va a estar usted el 4 de No, septiembre? yo siempre, como todos los años, voto con mi señora, con mis 2 hijas chiquititas, enseñándoles que tienen que ir a cumplir con este deber. Y no sé, posiblemente todavía lo tenemos muy decidido si lo vamos a ver todos juntos o vamos a cada uno en su casa. ¿Va a haber Pero- foto de José Antonio Caz con Jimena Rincón o no va a haber foto de Jimena? Pero sí, ¿No? sí, aquí ese tema hay que preguntárselo a él, en todo caso. Yo encantado de sacarme foto con ella, pues es tan amable. Nos vamos. Municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. No se te olvide descargar la app de Radio Agricultura. Jorge Guzmán, diputado de Evópoli por el Maule, Carlos Sominami, también Agustín Romero, diputado republicano, Distrito 8. Gracias por estar esta noche. Chao, y gracias a ti por la invitación. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción Jorge Andrés Pomar.